Buenos días, vamos a hacer unos comentarios a sus comentarios sobre comparación de países y cobertura universal. El primer comentario es que te centraron mucho en discutir la situación en Colombia y aquí hay que tener una visión más global. Dentro de las prioridades que se han mencionado está el tema de enfermedades no transmisibles y esto definitivamente es una problemática importante en el mundo debido a el envejecimiento de la población y al aumento de la falta de actividad física, la manera de alimentarse. Sin embargo, no hay que pensarlo solo a ese nivel. Hay definitivamente otros muchos problemas en salud, no solamente las enfermedades crónicas, sino las enfermedades infecciosas. COVID es un buen ejemplo de enfermedades nuevas o reemergentes que son importantes y a las cuales hay que dar respuesta. Y también tenemos todas las causas externas, entre las cuales la violencia en países como Brasil, Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia sigue estando en el top 10 de las causas de mortalidad y discapacidad, pero también temas como el suicidio, un tema muy importante en el mundo, creciente, y en países como Japón, Suiza, es una de las problemáticas a tener en cuenta. Lo otro es que en realidad esta separación entre crónicas e infecciosas realmente comienza a plantearse de una manera a discutirse porque se puede, pues el SIDA, por ejemplo, se puede ver como una enfermedad crónica, mientras que ciertas infecciones, papiloma humano, tiene relación con cáncer, la obesidad, se habla de que hay una epidemia y que además es transmisible. Ese tipo de cosas hace que esa separación sea menos clara. Tenemos todo el componente de prevención y promoción que ustedes resaltan y que realmente es muy importante, tanto la parte de prevención primaria como secundaria, terciaria, la parte de promoción y algunas cosas que mencionan como por ejemplo el hecho de prepararse para la muerte y toda la parte de eutanasia, aborto, etcétera. Son muchos temas importantes, pero hay que decir que en el mundo en general no es una demanda de la gente. La gente no demanda por servicios de prevención y promoción. No hay de tutelas por este tipo de servicios. No hay realmente una exigencia a ese nivel. El otro tema es el de cobertura. Y en el tema de cobertura, ahí tenemos muchos aspectos a tener en cuenta. Uno es qué tipo de problemas se están cubriendo. ¿Sí? Y a nivel mundial, en general, muchos países no dejan claro lo que cubren. Dicen, cubrimos lo que podamos, pero no hay una especificidad, una lista clara de eso que se cubre. Lo segundo que es importante es a qué población se cubre. Y en ese sentido, igual, la idea es una cobertura universal, pero al mismo tiempo hay una dificultad para que esa cobertura realmente sea universal. Los promedios ocultan información muy importante en todo el mundo. O sea, si uno está en la capital de Sudáfrica o en la capital de Etiopía, tiene un buen acceso a servicios de salud, pero si está en zona rural, el acceso se disminuye mucho. Entonces, ahí hay que dejar los promedios y mirar inclusive esa cobertura por regiones geográficas, urbano, rural, por poblaciones indígenas, por ejemplo, población afrocolombiana, afroamericana, donde hay serios problemas. En determinantes sociales, yo diría que el más clave es ingreso y definitivamente los estudios en muchos países demuestran que la gente que tiene mejor ingresos le va mejor en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Y por lo tanto, pues ingreso es un elemento clave cuando hablamos de determinantes sociales, pero hay otros, educación, vivienda, ambiente, son determinantes importantes, ¿sí? Y digamos, en todos los países se ve ese efecto, pero hay pocas acciones para intentar trabajar en ello. Muchos países hablan y el Banco Mundial habla de lucha contra la pobreza, pero en realidad lo que se está viendo en los últimos años es más una concentración de la riqueza que que una disminución de la pobreza. Tenemos el tema de equidad y en el tema de equidad lo importante no es que todos tengan lo mismo, sino
saber responder a necesidades diferenciales y en el sentido entender las necesidades diferenciales por grupo etario, por sexo, por eh, eh, región donde se vive, etcétera, y responder a esas necesidades. Entonces, de nuevo, el tema aquí de la equidad no es tanto que a todos lo mismo, sino que haya una respuesta adecuada a las necesidades. El tema de la intersectorialidad es clave y en este tema de la intersectorialidad, igualmente viendo a nivel mundial, hay pocas iniciativas. Europa tiene las mejores iniciativas donde el Parlamento Europeo y los países tienen comisiones intersectoriales de salud, pero en general, y Colombia tiene una comisión intersectorial de salud, pero en general hay pocos avances a ese nivel. En el tema de poblaciones vulnerables, hay que pensar cuáles son. Entonces, digamos, mundialmente se reconoce las embarazadas y los niños como poblaciones vulnerables, pero existen grandes retos, ¿sí? De un lado, de inequidad en la distribución de la mortalidad materna, por ejemplo, y eso es cierto en muchos países, ¿sí? Es cierto que Somalia tiene una de las mortalidades más altas, pero si se está en Mogadiscio, en la capital, la mortalidad es 5 veces menor que en zonas rurales. Mientras que igual la mortalidad materna en población afroamericana es mucho más alta que en población eh, americana. Entonces, mortalidad es definitivamente, o sea, las maternas eh, y lo otro es la población infantil, donde también se ha habido avances importantes a nivel mundial de disminución de la mortalidad infantil, pero siguen habiendo grandes inequidades en esa mortalidad también, ¿sí? Y todavía en África hay mucha muerte que ocurre por diarrea y desnutrición y infección respiratoria. Ahora, bueno, agregamos sarampión. Ahora, la mortalidad, el reto más grande en mortalidad infantil está en los primeros 7 días, donde los temas congénitos son importantes y también todos los problemas del embarazo, las enfermedades durante el embarazo, etcétera. Pero existen otras muchas poblaciones vulnerables a las que se le presta menos atención, entre ellos poblaciones, por ejemplo, que están en prisiones, poblaciones que además que estén en prisiones, otras poblaciones que tienen, por ejemplo, población LGTB, son población que vive en la calle, población que usa drogas inyectables, etcétera, son poblaciones que tienen mayor dificultad en tener acceso a servicios de salud. ¿Sí? Ahora, un tema clave en los sistemas de salud, y que lo comentábamos en el marco conceptual de la OMS, es el tema de capacidad de respuesta. El COVID es un ejemplo de que ningún país ha logrado demostrar una adecuada respuesta al COVID y fuera de ello, países que esperaban, que son ejemplo, digamos, de sistemas de salud, países europeos, por ejemplo, su respuesta ha sido pobre, tardía y pobre ante el COVID. Ponemos el ejemplo de España o Italia, que a pesar de tener buenos sistemas de salud, no han podido, han tenido una mortalidad muy, muy alta. Y la mortalidad inclusive ha sido más alta en Bruselas, por ejemplo. Fuera de ello, contrario a esto, Japón, Corea, Singapur han logrado unos resultados bastante positivos, inclusive China en algunos casos, en algunos aspectos de la respuesta a la epidemia. Pero en general, digamos, la capacidad de respuesta ha sido pobre y no solo para el tema del COVID, para muchos temas que a nivel mundial aparecen, desastres naturales, por ejemplo, en general la capacidad de respuesta es muy pobre. El financiamiento es otro tema que ustedes plantearon como una gran preocupación y en esto es repetir que existe un problema de sostenibilidad a nivel mundial con un aumento de los gastos en salud debido a la presión tecnológica y también debido
a el envejecimiento de la población, entre otras, y por lo tanto todos los países, inclusive países europeos, Japón, han dicho no logramos, no lograremos cubrir todas las necesidades ni pagar todas las tecnologías. Lo segundo que es importante es en la parte de apoyo a países, o en todo el tema de en qué se invierte en ayuda. La ayuda está muy centrada en tres enfermedades específicas: SIDA, sobre todo SIDA, malaria y tuberculosis, pero organizaciones como Fondo Mundial y otras organizaciones internacionales ya comienzan a ver la importancia de sistemas de salud y de invertir. O por lo menos que aunque sea un tema de SIDA, por ejemplo, se esté atento a que no afecte o a que potencie los sistemas de salud. Gasto de bolsillo y gasto catastrófico es otro elemento que aparece en las preocupaciones de ustedes. Es importante definitivamente. Hay resultados muy variados, lo hablábamos en las clases. En general, Asia y África tienen los peores gastos de bolsillo, ¿sí? Con hasta 50% del gasto que lo hacen las familias. Luego, del lado opuesto, Europa, especialmente Gran Bretaña, tiene un gasto de bolsillo mucho más bajo, y Colombia estaría entre los que tienen un gasto de bolsillo relativamente bajo. Sin embargo, aquí hay que ser cuidadoso porque nos falta alguna información, entre ellas de lo que la gente termina pagando, así esté cubierto por la seguridad social debido a demoras en la entrega de medicamentos o en consultas, y lo que no está cubierto. El otro problema es que en algunos países eso ni se registra, entonces no se tiene claro cuánto realmente la gente está cubriendo o no, y sobre todo cuando el gasto de bolsillo genera un gasto catastrófico. Quiere decir que el 30% de los ingresos de esa familia se gastan en salud. En términos de estrategias, había unos comentarios o unas, que quiero resaltar sobre estrategias que ha usado el gobierno colombiano. Entre ellas, en el tema financiero, una de las estrategias es buscar otras fuentes de financiamiento. Eso lo está haciendo a nivel mundial, todo el mundo está en ello, ¿sí? Países como México han agregado, por ejemplo, impuestos a las bebidas azucaradas, ¿sí? Hay impuestos directos para salud, hay búsqueda para que la gente contribuya un porcentaje más alto. En Colombia está hablando de agregar un 0.5%, etcétera. Entonces todo el mundo a nivel mundial está buscando. Lo segundo, lo que se llama acuerdo de punto final, y es el flujo de ese dinero y cómo evitar que ese dinero se quede atorado, cómo pagar a los proveedores, a los prestadores de servicio. Ahí yo creo que no se puede hablar de un acuerdo de punto final, en el sentido de que seguiremos teniendo algunas dificultades de deudas y de procesos que espero mejoren, pero a nivel mundial todavía existen esas dificultades. Y lo otro a tener en cuenta en esto de punto final es que, como decía, en la medida en que hay un aumento de gastos y no hay un aumento de los ingresos, cada vez puede haber aún más deudas entre el proveedores y el que paga. Y el programa AI Hospital, que es un programa de apoyo a hospitales, sobre todo hospitales que tengan una situación financiera y tecnológica y humana de gran debilidad, es una iniciativa que existe en muchos países y es un reto de muchos países, pero hay unos que han logrado pues mayor estabilidad, entre ellos pues muchos de los países europeos. Sin embargo, mucho del financiamiento sigue en la lógica de que es el gobierno el que paga, que financia los hospitales dependiendo de sus necesidades. Y eso es muy distinto a la lógica que se plantea en Colombia. Sin embargo, otros como Alemania, básicamente el gobierno contrata sector privado y el sector privado funciona con una lógica de empresa privada. Y en el caso de Canadá es un poco lo mismo, hay mucho contrato con el sector privado, pero no, el sector privado no puede tener ánimo de lucro. Y eso es una diferencia, creo, importante. Bueno.